Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Números, capítulos 13 y parte del 14. Entonces vamos a ir avanzando. Ya quedamos en el resumen que después de que María es enferma de lepra y es limpiada por el ruego que Moisés hace a Dios, Dios concede que sea limpia, el pueblo de Israel se detiene durante 14 días. Después de esto es tiempo de avanzar y ya están avanzando y vamos a encontrar que van a llegar al lugar en donde Dios ha prometido que iban a llegar. Entonces, capítulo 13, versículo 1, y vamos a comenzar. Dice, el Señor habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviarán un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra del Señor. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Estos son sus nombres. Y ahí vienen todos los nombres de los príncipes que iban a ir, ¿no? Entonces, versículo 4 dice, de la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur; de la tribu de Simeón, Safat, hijo de Ori; de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone, o de Jefone; de la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José; de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun; de la tribu de Benjamín, Palti, hijo de Rafu; de la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi; de la tribu de José; de la tribu de Manasés, Gad, hijo de Susi; de la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemarí; de la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael; de la tribu de Neftalí, Nabi, hijo de Babsi; de la tribu de Gad, Geuel, hijo de Maki. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, ¿no? Entonces aquí ya vemos, en el versículo 8 se habla de Oseas, hijo de Nun, y en el versículo 16 se habla de que este Oseas también es conocido como Josué, ¿no? Moisés le cambia el nombre y esta parte es interesante porque Oseas significa Dios salva o el que ha salvado Dios, y cuando Moisés le cambia el nombre a Josué es el Señor es salvación, y es una literación también de Jesús, ¿no? Y vamos a ver más adelante que es Josué quien lleva al pueblo a la conquista de la tierra prometida, como es Jesús el que nos lleva a nosotros a conquistar esa nueva oportunidad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en el capítulo 3, estos primeros versículos? Bueno, primero dice que Moisés escucha la voz de Dios que le habla y le dice, envía hombres que reconozcan a la tierra de Canaán. Pero si nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 1, vamos a encontrar algo distinto. Entonces, acompáñenme, vamos a Deuteronomio, capítulo 1, al versículo 20. Entonces, está ahí luego adelantito, después de Números. Deuteronomio capítulo 1, verso 20, dice, es la misma historia, pero dice lo siguiente. Entonces les dije, está hablando Moisés, han llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y vinieron a mí todos ustedes y dijeron, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por dónde hemos de subir y de las ciudades a dónde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien,
y tomé 12 varones de entre ustedes, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Esta parte es bien interesante porque no es que se contradigan los relatos de Números y de Deuteronomio, sino que lo que muy probablemente pasó es que Moisés habló con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel escuchó lo que Moisés les estaba diciendo de parte de Dios. Miren, esta es la tierra que el Señor nuestro Dios les está entregando. Esta es la tierra que el Señor quiere darles a ustedes por posesión. Entonces, después de que Él les dice, ellos comienzan a pedir enviados. Queremos pruebas, queremos conocer esa tierra y queremos verla. Muy probablemente entonces Dios habla con Moisés y es lo que encontramos en el libro de Números. ¿Quieren ir? ¿Tienen dudas? ¿Quieren conocer? Bueno, envíen. Y estos dos capítulos van a hablarnos mucho de la condición del corazón del pueblo de Israel. Porque vamos a ver que el pueblo de Israel, a pesar de que han estado pasando y caminando por diferentes cosas en donde Dios les ha provisto, donde Dios les ha cuidado, desde el momento en el que estaban en Egipto y Faraón no los dejaba salir, hasta este momento, Dios les ha provisto, Dios ha estado con ellos, pero todavía hay cosas en sus corazones que les hacen pensar, ¿y qué tal si no es un buen lugar? Y entonces ellos le dicen a Moisés, oye, hay que mandar gente que nos abra caminos, que nos diga cómo llegar, que nos diga cómo avanzar. Y Moisés entonces envía a estas personas y en el versículo 17 del libro de Números, capítulo 13, dice que Moisés los envió a reconocer la tierra, diciéndoles, suban de aquí al Negev y suban al monte y observen la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esfuércense y tomen del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob y entrando a Mat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimat, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Entonces, Moisés los envía y les dice, su tarea es ir, reconocer, observar y llevar este anuncio, ¿no? Entonces, ellos tienen que observar y ellos observan. De hecho, por lo que leemos en estos versículos, perdón, en el versículo 21 dice que ellos subieron y reconocieron la tierra y vieron a las personas que ahí habitaban. En el versículo 22 dice que ahí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac, ¿no? Entonces, reconocen a las personas, conocen de ellos y después llegan a un arroyo, el arroyo de Escol, que por cierto, Escol es racimo de uvas o uvas en hebreo. Entonces, eso significa, y dice, y de ahí cortaron una rama, una rama de la higuera con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, ¿no? Imagínense el tamaño de ese racimo de uvas que 2 tenían que cargarlos con un palo, ¿no? Unas uvas gigantescas.
Y lo que ellos estaban haciendo era reconocer, apenas probar. Y no sé si les ha pasado que de repente vas a algún lugar y te dan la prueba de algo, ¿no? Vas al súper y de repente están las personas ahí en el mostrador y te están diciendo, no quiere probar nuestro pie de queso, ¿no? Y te dan una pequeña pruebita y lo pruebas y dices, ay, sabe muy rico, y entonces ya sabes lo que te espera más adelante. Pues ellos querían saber qué era lo que venía más adelante y Dios les ha dado esa oportunidad. ¿A quiénes les da esa oportunidad? Desde el versículo 3 nosotros, perdón, versículo 2 nosotros vimos que iban a ser príncipes, o sea, principales, y ya vimos la lista de estos principales que iban a ir. Por cierto, la lista de estos principales es distinta a la lista de los que iban a estar con él en el capítulo 1. Entonces, vemos estos príncipes que son representantes del pueblo de Israel, son una muestra de su corazón. Y hace rato yo les hablaba de fotografías, ¿no? En el resumen yo les decía, cada uno de estos capítulos de número han resultado cuadros de una fotografía o cuadros de una historia, la historia del pueblo de Israel. Entonces, ellos van a ser esa fotografía de la totalidad del pueblo de Israel porque son los principales, son a los que el pueblo sigue. Y ellos suben y encuentran las uvas gigantes, encuentran granadas, encuentran higos, encuentran que hay una muy buena tierra. Y entonces vemos en el versículo 25 que volvieron ellos de reconocer la tierra al fin de 40 días. Pasaron 40 días en recorrer esa tierra, en observarla, en probar. ¿No? Y es bien interesante el número 40 porque el 40 nos va a hablar de algo que es costumbre, de algo que ellos acostumbraron su vista a ver y que ellos pudieron reconocer. Y ahora en el verso 26 dice que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Si nosotros nos quedáramos hasta esta parte del reporte que están dando estos espías, estos 12, diríamos, es cierto, es lo que Dios había prometido. Dios le había prometido a sus antepasados que iban a llegar a una tierra en donde fluyera leche y miel, donde iba a haber fruto, una tierra en la cual iba a haber moradores, pero el Señor se los iba a dar. Entonces, ellos primero piden, déjanos mandar gente. Dios les dice, ok, manden gente para que vean. Y les da probadas de cómo es esa tierra. Y es que si hay gente alta, si hay gente grande, como eran los hijos de Anac, significa que hay recursos suficientes para mantener ese tipo de pueblos, ¿no? Y ellos entonces podían decir, sí, ahí está, lo que Dios prometió, ahí está. Y eso es lo que están haciendo. Pero el versículo 28 va a cambiar la realidad del pueblo de Israel y de este cuadro. Porque dice, mas el pueblo que habitaba, perdón, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Ahí ellos ya están viendo un pero, ¿no? O sea, sí, está muy bien, muy padre, hay mucho fruto, hay mucha bendición, pero va a haber dificultades. Y tal vez les ha pasado lo mismo a ustedes, porque a mí sí me ha pasado, que de repente vemos
lo que Dios nos ha prometido y hemos visto atisbos del cumplimiento de sus promesas en nuestras vidas. Hemos visto cosas buenas en nuestras familias, hemos visto cosas buenas en nuestro cuerpo, hemos visto cosas buenas en nuestras mentes, en nuestros corazones, de lo que Dios está haciendo. Pero de repente también podemos encontrar que obedecer a Dios puede traernos problemas. Y eso es lo que está viendo el pueblo de Israel. Eso es lo que están viendo estos espías, porque ya vieron, sí, es bueno lo que Dios nos quiere dar, es bueno lo que Dios ha prometido darnos, pero también hay cosas difíciles, porque las ciudades son amuralladas, porque hay problemas. También podemos encontrar aquí que eh, hay muchas personas o muchos enemigos, muchos pueblos enemigos, y a veces nos pasa eso. Encontramos dificultades, encontramos pretextos, olvidamos que lo que Dios nos había mandado era a ver, solamente observar. Dios no dijo, hagan una estrategia sobre cómo dominarlos, sobre cómo vencer a estos pueblos. Dios no les dijo, hagan una estrategia, vayan y peleen. Dios lo que les dijo fue, vayan y vean la tierra que les daré. Solo eso. Pero ellos están desviando su mirada de lo que Dios les mandó a lo que ellos creen que es importante. Y entonces, en el verso 30, dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y me encanta el corazón de Caleb, que es uno de estos 12, porque Caleb ahora está volteando y callando a todos y diciéndoles, hey, volteen su mirada donde tienen que voltear. Vean, vean a Dios. Cállense, dejen de estar hablando y pónganse a ver a Dios. Y uno podría decir, bueno, les debe de regresar la cordura, pero el versículo 31 dice que los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Se dan cuenta cómo es que la inseguridad, la duda que lleva al pueblo de Israel a pedir, mandar espías, mandar a este grupo de adelante o de adelantada, vamos a decirle, está provocándoles problemas? ¿Por qué? Porque están fijando sus ojos en lo que ellos pueden hacer. Y ellos entonces están perdiendo de lo que Dios les quiere dar, que es una gran bendición. ¿Cómo se lo están perdiendo? Porque ya no quieren ir. Simplemente están diciendo, bueno, sí, mira, lo que Dios promete es bueno, pero nosotros no vamos a poder, no vamos a poder. Y por eso es que en el verso 31 dice, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué están viendo? Se están viendo a ellos, pero se les está olvidando todo lo que Dios ha hecho para ellos en todo el tiempo que Dios ha estado con ellos, porque ellos vivieron estar en Egipto, estar en opresión, y ellos vieron la mano de Dios sobre el pueblo más poderoso de ese tiempo. Ellos vieron que no tuvieron que mover una sola mano, ellos no pusieron sangre en el agua, ellos no hicieron que salieran piojos, ellos no hicieron que salieran moscardones, ellos no hicieron que salieran ranas, ellos no taparon el sol. Fue Dios, fue Dios el que los liberó con su mano poderosa. Y hay veces que regresando a nuestra realidad, cuando vienen problemas y dificultades, nosotros
vemos de lejos lo que Dios nos ha hablado. Y como cantábamos hace rato, podemos ver por encima del sol a través de la escritura y podemos ver todo lo que Dios ha preparado, pero lo vemos muy lejos. Y pensamos, eso está muy padre, lo que Dios promete para mi vida está muy padre, lo que Dios promete para mi familia, me encantaría tenerlo, pero yo no puedo. La iglesia no va a poder con lo que Dios está enviándonos a hacer. No vamos a poder evangelizar, no vamos a poder hacer cosas. Bueno, pensar así, ser tan pesimistas, ser tan incrédulos de la obra de Dios, va a llevar a lo que viene en el verso 32. Hablaron mal entre ellos de la tierra que habían reconocido. Era la tierra que Dios les había prometido. Era Dios diciéndoles, ahí está, ahí van a entrar, vean simplemente cómo es que vive la gente de ahí. Y yo los voy a hacer entrar a ustedes y voy a sacar a todos ellos y ustedes van a vivir mejor porque van a vivir conmigo. Pero ellos comienzan a hablar mal por dudas, por indecisiones, por incredulidad. Y entonces comienzan a hablar así y no solamente hablan mal, sino que comienzan a mentir por miedo. Porque en el verso 32 leemos que dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿No se les hace algo exagerado? Y de repente pasa eso con nosotros, somos bien exagerados con las situaciones que están pasando en nuestras vidas. O con las situaciones que ni siquiera están pasando, sino que creemos que pueden pasar, porque hasta este momento el pueblo de Israel no ha entrado todo, solamente fueron los 12 y 10 de esos 12 están diciendo, vean, esa tierra traga a sus moradores, tienen ciudades fortalecidas, tienen grandes ciudades, ¿a poco sí? Esa tierra tragaba a sus moradores. Ellos empiezan a ver las cosas de una manera más grande, empiezan a mentir y después de eso también dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y me encanta cómo acaban en el verso 33 diciendo, a nuestro parecer nosotros, a comparación de ellos, somos como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Parecemos grillos, parecemos chapulines. ¿No? Y ellos están viéndose a sí mismos en sus fuerzas y se les está olvidando que el que los ha llevado ahí y el que les prometió esa tierra es Dios. Y sabes, el que nos ha traído hasta este lugar, el que nos ha prometido bendición, el que nos ha prometido que va a estar con nosotros y que nosotros vamos a poder habitar con él, es Dios. No se trata de lo que tú estás haciendo en tus fuerzas, no se trata de la calidad de vida que tú puedes lograr con tu trabajo, con tus habilidades, sino se trata de obedecer al Señor. Y entonces ellos desnudan su corazón. Ellos, a pesar de todo lo que han vivido con Dios, ahora están pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hay veces que tú y yo pasamos por lo mismo y estamos pensando, ¿qué voy a hacer para vivir bien? ¿Qué voy a hacer para hacer las cosas bien? No puedo solo, no voy a poder, mejor me echo para atrás. Y una buena pregunta el día de hoy para nosotros sería, ¿qué hice para ser salvo? ¿Qué hice para merecer la gracia de Dios? Y la respuesta es, yo no hice nada porque yo no podía hacer nada. De hecho, lo único que pusimos nosotros en la historia de redención de nuestras vidas fue el pecado. Y aún ahí Dios actuó en gracia. Pero entonces todo el capítulo 13 es un capítulo en donde vemos la incredulidad del pueblo de Israel. No, no hay confianza en medio de las situaciones que pueden ver que se aproximan, de los problemas que pueden ver que vienen por delante. Y a veces a nosotros nos pasa así. ¿Y qué pasaría si yo me enfermo? ¿Y qué pasaría si pasara esto? ¿No? Y es que pues está muy padre lo que Dios promete, pero yo no creo que nosotros podamos vivir así como familia. Y en el capítulo 14, en el verso 1,
Dice que toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y ahí está. El pueblo de Israel quejándose, el pueblo de Israel llorando, gritando, dando fuertes voces, olvidándose de que Dios los había llevado. Y cuando se acuerdan de Dios, es para preguntar, ¿por qué nos trae? ¿Para caer espada? Y tal vez te ha pasado así. Es que antes, cuando yo no seguía al Señor, no me pasaban estos problemas. O tal vez antes yo tenía mis formas de solucionarlo a mi manera y yo me podía olvidar de los problemas de ciertas formas, pero ahora con Dios, ¿acaso quiere que muera? ¿Acaso quiere que las cosas salgan mal? Y ellos comienzan a ver que la vida con Dios es muy difícil y su solución no es decir, si Dios dijo, Dios hará. Y nosotros seguiremos y lo seguiremos porque Él está aquí. Está la columna de fuego o está la columna de nube. No. Ellos no están viendo las columnas, no están viendo al centro. Ellos están viendo que no van a poder. Y entonces lo que quieren es regresar. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Y tal vez has pensado en eso. ¿No me sería mejor volver a mi vieja manera de vivir? ¿No me sería mejor empezar de nuevo a hacer las cosas mal, alejado de Dios? Al final Dios ni está haciendo nada en mi vida. Y ahí estaríamos muy mal. En el verso 4 del capítulo 14 dice que entonces decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Ellos lo que hicieron fue, vamos a orar. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No les teman. Me encantan estos dos, porque ahora vemos a Josué y vemos a Caleb que están hablándole al pueblo y les están diciendo, hey, enfóquense en Dios, enfóquense en lo que Él ha hecho y lo que hemos visto no es malo, lo que hemos visto es lo que Dios había prometido. La tierra por donde pasamos es tierra buena en gran manera o en gran manera buena. Y lo que dicen en el verso 8 es una realidad. Si el Señor se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Y eso es algo que tú y yo debemos de estar conscientes día con día en medio de los problemas, en medio de las dificultades, de las necesidades, en medio de cuando nos va bien también, que no es porque seamos muy hábiles en nuestro trabajo, es porque Dios ha sido bueno con nosotros y le ha placido dárnoslo, se ha agradado de nosotros. Y de lo que se trata entonces es de poner nuestros ojos en Él. ¿Qué problema puedes estar pasando el día de hoy que Dios no pueda solucionar? Que Dios sea impotente, que no tenga el suficiente poder para salvar, que no tenga el suficiente poder para sanar. ¿Qué está pasando en tu mente o en tu corazón que tú digas, es que esto Dios no lo va a poder tratar? El pueblo de Israel estaba sacando
esta radiografía a Dios de ellos a través de los espías y estaba saliendo muy enfermo de incredulidad. 2 solamente. De la muestra de 12, solamente 2 estaban poniendo sus ojos en él. Y entonces ellos dicen, no sean rebeldes contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está el Señor. No teman. Y hay veces que tú y yo podemos encontrar a miembros de nuestra familia teniendo miedo del futuro, teniendo miedo de qué va a pasar si obedezco a Dios y comienzo a caminar de una forma en que le agrade. Me van a dejar de hablar, voy a perder amistades, voy a perder relaciones. Eh, híjole, estoy dispuesto a perder tanto por seguir a Dios. Y ahí es donde tú y yo debemos de decir, no temas, no seas rebelde. Él no se ha apartado de nosotros, Él está con nosotros, lo podemos ver. Y en el versículo 10 te adelanto que cuando tú les digas así, probablemente a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, puedas obtener la misma reacción que obtuvieron Caleb y Josué. Versículo 10 dice que entonces la multitud habló de apedrearlos. O sea, ellos están hablando la realidad, pero el pueblo está diciendo, no, cállenlos, apedréenlos. Muchas veces tú puedes estar hablando del verdadero gozo, de la verdadera esperanza, y otros van a estar pensando, y tal vez tú hoy estás pensando, cuando yo estoy hablando de esto, pues es que no tienes mis problemas, es que no tienes mis necesidades, mis dificultades. Pero Dios nos está diciendo, hey, vean, porque estaban en medio del pueblo, tenían las mismas necesidades, tenían los mismos problemas, y ellos también tenían que entrar a la tierra. O sea, no era algo distinto a lo que el resto del pueblo tenía que hacer, pero ellos tenían confianza en Dios. Ellos tenían certeza de que si Dios los había llevado, Dios les daría gracia para poder conquistar esa tierra. Él les entregaría, ni siquiera es que ellos hicieran, pero los demás están pensando en apedrearlos. Entonces, vamos al verso 10 y dice, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Lo que ellos no habían volteado a ver, Dios se hace presente con su gloria. Y en el verso 11 dice que el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Vemos esta reacción de parte de Dios y podemos pensar, ¿por qué? Dios no puede ser, pero en realidad Dios con esta acción lo que está también mostrando o lo que está haciendo es sacar ahora una radiografía de su líder, de Moisés y de su corazón. ¿Qué acaba de pasar el capítulo pasado? Sus propios hermanos habían murmurado en su contra. 2 capítulos antes, el pueblo de Israel ya se había quejado. Entonces, Dios quiere mostrar que Moisés todavía tiene un corazón que reconoce a Dios, su poder y que ama a su pueblo. Y entonces, en el verso 13, Moisés respondió al Señor. Lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo. Que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Y esta es la radiografía del corazón de Moisés, un Moisés que entiende quién es Dios. Y entonces él comienza diciendo, mira, te conocen en Egipto por lo que tú hiciste, porque tú los sacaste con tu poder. Te conocen ya en esta tierra porque han visto tu columna de nube, tu columna de fuego,
Y entonces, no quiero que sea dañada tu gloria. Y por eso en el verso 17 dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. ¿Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí? Entonces, Moisés contesta con las palabras que Dios ha hablado a él y dice, tú eres lento para la ira, grande en misericordia, perdónalos, los has perdonado desde Egipto hasta acá. Y ahora el pueblo de Israel no ha entendido que lo que están haciendo con su incredulidad es provocar la ira de Dios. Un Dios bueno que los está salvando, que les ha prometido y que nunca les ha fallado, pero ellos están provocándolo a ira. Y quiero que me acompañes, vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 3, porque la carta a los Hebreos va a hablar justamente de este tema y vamos a ver cómo es que habla. Entonces, carta a los Hebreos, capítulo 3, y el autor de la carta a los Hebreos lo va a enfocar ahora a nosotros, la iglesia. Entonces, Hebreos capítulo 3 versículo 7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeran hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Este versículo 10 de Hebreos 3 es increíble, porque lo que Dios dice es, ese pueblo fue incrédulo, ¿por qué? Porque su corazón siempre estaba vagando. No importaba lo que hubieran visto, no importaron las obras, los portentos, lo que escucharon que Dios había dicho de yo les daré la tierra, su corazón vagaba. Su corazón seguía deseando otras cosas, su corazón seguía pensando que ellos estaban actuando solamente por su poder, por sus fuerzas, y a veces eso nos pasa. Nos olvidamos de la palabra, nos olvidamos de lo que Dios está hablando. O lo leemos y decimos, ay, es bien padre, bien bonito. Mira, la Biblia habla cosas bien bonitas para nosotros, pero cuando es el momento de la dificultad, de la necesidad, la actitud ante la palabra cambia. Ah, no, no, no me hables de Dios. No, 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 no. Versículos ahorita no. La Biblia, no, 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 hoy no. No me va a servir. Y esa actitud ante la palabra del parte del pueblo de Israel llevó a Dios a decir, este pueblo vaga en su corazón, no conoce mis caminos. Verso 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12, miren hermanos que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, anímense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Y entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer hoy como iglesia? Animarnos unos a otros, no endurecer nuestros corazones por el engaño del pecado, saber que tú y yo no somos justos por nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestro carácter, somos justificados por la fe. Tú y yo el día de hoy tenemos esperanza en medio de los problemas que vemos que vienen, en medio de las aflicciones, cuando tú y yo vemos todas las situaciones que hay en el mundo, podemos estar pensando, no la vamos a librar. No, y no nos vayamos tan lejos. Cuando vemos que faltan 3, 4 días para la quincena, hay veces que tú y yo decimos, no la voy a librar. Y de lo que se trata es de animarnos, de cuidarnos unos a otros.
y de saber que sí puedes. Cuando viene la tentación y dices, es mucha, no voy a poder, ven con los hermanos, ellos te pueden animar, ellos te pueden dar palabra. Y no es por nuestras fuerzas, sino porque somos hechos participantes de la obra de Cristo en nosotros. Verso 14 de Hebreos 3, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cómo está tu confianza con Dios? Ahora, si estás viendo problemas por venir, si estás viendo necesidades o tal vez las estás viviendo ya, ¿cómo has sobrevivido tu confianza en su palabra? Y es que la actitud ante la palabra va a hacer que tú confíes o desconfíes de Dios. Acompáñame, vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a hablar de la actitud ahora de los israelitas ante la palabra de Jesús. Entonces, Marcos, capítulo 4, dice en el versículo 15, y está hablando de la parábola del sembrador. Entonces Jesús va a estar diciéndoles qué significa cada una de las personas. Y en el versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La actitud en cómo reciben la palabra es, ya llegó, se sembró, pero viene el diablo y empieza a minar esa palabra en nosotros y nos olvidamos. Es como cuando vas a la iglesia y dices, sí es cierto, Dios, tú estás aquí, tú estás conmigo, tú estás en todas partes y sales diciendo, sí, Señor, tú estás conmigo y yo te voy a seguir y de repente a los 5 minutos viene el primer problema y ya estás actuando de una manera en la que sabes que no le agrada a Dios. Versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y hay algunos que deciden, sí, te voy a seguir, Dios, y si hay problemas, pero entonces yo voy a estar contigo porque sí he visto a cambios en mi corazón, en mi mente, en mi familia, y voy a estar contigo. Pero de repente empiezas a hablar de Dios a otros o el seguir a Dios provoca problemas en tu círculo laboral, en tu círculo social, y dices, no, ¿sabes qué? Quiero mejor quedar bien con otros, sino con Dios. Y esos son los que no tienen raíz. Tienen gozos, dicen, sí, gracias Dios porque he visto tu obra, porque me has salvado, pero no se atreven a seguir a Dios todo el tiempo, porque ven los problemas muy grandes. Versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y de las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay otros, habemos otros que tal vez porque estamos bien metidos en las cosas de este tiempo, en cosas que necesitamos y pensando que necesitamos riqueza y lo que codicia nuestro corazón y es que sí quiero tener una mejor casa, sí quiero tener un mejor carro, sí quiero tener una mejor televisión, sí quiero estar en una mejor iglesia, sí, sí, y todos esos engaños, ¿no? Es que la mejor iglesia es la que se ve más grande, ¿no? O es que la mejor familia es la que se ve más, que se viste con más marcas. No es cierto. La mejor iglesia es la que ama al Señor. La mejor familia es la que se ama. Y entonces no podemos dejarnos engañar. ¿Cómo recibes la palabra? ¿Cómo la compartes con tu familia? ¿Te está ahogando tu esperanza en la palabra y en Dios los afanes de este tiempo? Por último, verso 20.
Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esos son Josué y Caleb, hombres que escucharon la voz de Dios, que han visto la obra de Dios en el pueblo, que han visto la mano de Dios y que fueron a la tierra prometida como espías y no vieron los problemas, las dificultades, saben que los va a ver, saben que hay enemigos ahí, que hay moradores, pero saben que si Dios quiere y se agrada de ellos, Él les entregará esa tierra. Y tú y yo necesitamos ser ese tipo de personas que en medio de las dificultades, los problemas, no tentemos a Dios, sino que podamos actuar con corazones fieles a Él, entendiendo que Él dijo y Él hará. El pueblo de Israel llevaba su segundo año en el desierto. 2 años habían vivido ya en el desierto. Era el inicio de su segundo año, por ahí del segundo mes o tercer mes del segundo año. Y había sido mejor 2 años en el desierto que 430 años en el país más poderoso del mundo en su tiempo. Israel había vivido 430 años en Egipto, pero 2 años en manos de Dios, en el peor desierto, era mejor que 400 años en esa tierra. Y ellos no lo habían entendido más que 2 hombres, Caleb y Josué. Y los otros espías seguían creyendo que habían vivido mejor en Egipto. El resto del pueblo seguía creyendo eso. Y es bien triste porque ellos no habían entendido que lo mejor de sus vidas era caminar con Dios en medio del desierto y que Dios ya los iba a llevar a esa tierra que les había prometido. Eh, en Eclesiastés, el hombre más sabio que dice la Biblia, en Eclesiastés capítulo 12, dice que el todo del hombre es temer a Dios y escuchar su palabra, ¿no? Entonces, es temer a Dios. Y ellos no estaban temiendo a Dios ni estaban cumpliendo sus mandamientos. No habían escuchado su palabra, divagaban. Regresando al libro de Números, capítulo 14, Moisés pide perdón, pide misericordia, y en el verso 20 dice que entonces el Señor dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Al final vienen consecuencias, consecuencias de la incredulidad y consecuencias de la fidelidad a Dios. ¿Qué va a pasar? Te adelanto lo que vamos a ver la próxima semana. El pueblo de Israel va a ser castigado por Dios y Dios va a decir, conforme al número de días en que los espías estuvieron en esa tierra, que fueron 40, van a ser el número de años que el pueblo va a estar en el desierto por su incredulidad. Ese va a ser su castigo. Pero la consecuencia de creerle a Dios, aun cuando todo se veía en contra, aun cuando la gente quería apedrearlo junto a Josué, es que Caleb va a entrar a esa tierra por cuanto confió. Y Dios le iba a dar esa tierra no solamente a él, sino a su descendencia. Entonces, el día de hoy estamos nuevamente en una encrucijada de decisiones. Confiar en Él cuando vienen problemas, cuando vemos dificultades, o quejarnos
desear volver y pensar que Dios no está con nosotros. ¿Qué quieres hacer tú el día de hoy? ¿Qué quieres hacer el resto de tu vida? Porque tus decisiones tendrán consecuencias. ¿Me acompañan a orar? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.